Hay un instante en el que descubres que el silencio no es ausencia, sino presencia pura, un refugio donde dejas de depender del ruido exterior para escuchar lo que realmente late dentro de ti. En un mundo que nunca se detiene, donde todos hablan, opinan y exigen, el silencio puede parecer un vacío incómodo. Sin embargo, allí se esconde la respuesta que llevas tanto tiempo buscando. Cuando eliges callar, tu mente comienza a ordenar pensamientos, tus emociones dejan de arrastrarte y tu voz interior surge con una claridad que ninguna distracción puede ofrecer. Los sabios estoicos lo comprendieron. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a escucharse en medio de él. La verdadera autenticidad no nace de lo que otros dicen de ti, sino de la calma que te permite reconocer quién eres y qué camino debes tomar. En ese silencio se revela tu fuerza, tu dirección y tu identidad, no porque desaparezcan las dudas, sino porque aprendes a atravesarlas sin miedo. Hoy quiero invitarte a probarlo. Detente, calla y escucha lo que tu interior grita en calma. Antes de continuar, baja a los comentarios y escribe: hoy abrazo el poder del silencio. Con ello darás el primer paso hacia tu autenticidad. No te pierdas ninguna de estas valiosas lecciones, en especial la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. El valor del silencio en la filosofía estoica. Imagina por un momento cómo sería vivir sin la necesidad de llenar cada espacio con palabras, sin esa urgencia de responder al instante o de opinar sobre todo. El silencio, lejos de ser vacío, es una fuente de claridad y fuerza interior. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Aprender a callar en el momento oportuno es tan importante como hablar con firmeza cuando llega la ocasión. En un mundo donde las voces compiten constantemente, el silencio se convierte en un acto de poder, una herramienta que revela quién domina sus impulsos y quién se deja arrastrar por ellos. El valor del silencio en la filosofía estoica no es una invitación a la pasividad, sino a la reflexión consciente. Cuando callamos por un instante, lo que escuchamos no es al mundo exterior, sino a nuestra razón interior. Epicteto enseñaba que no son los sucesos los que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellos. Y para escuchar esos pensamientos con claridad, primero hay que hacer silencio. El ruido externo distrae, pero el ruido interno confunde. Guardar silencio es entrenar la mente para distinguir entre lo que sentimos y lo que realmente importa. Sin esa pausa, reaccionamos como esclavos de la emoción. Con ella, respondemos como dueños de nosotros mismos. No todos los silencios son iguales. Hay silencios nacidos del miedo, de no atrevernos a defendernos, de no querer enfrentar una situación. Ese callar nos debilita porque surge de la inseguridad. Pero existe otro tipo de silencio, el de la sabiduría. Es el silencio del que elige no entrar en disputas sin sentido, del que sabe que responder con calma pesa más que gritar con furia, del que comprende que no todo merece atención. La diferencia es clara. Callar por miedo nos encierra. Callar con sabiduría nos libera. Séneca advertía que el hombre fuerte no es el que siempre tiene la última palabra, sino el que sabe cuándo es mejor no pronunciar ninguna. La pausa antes de responder es un arte perdido. En una discusión, el impulso dicta atacar de inmediato, interrumpir, defender el orgullo. Pero ese instante de espera puede cambiarlo todo. Tomarse unos segundos antes de hablar es como respirar hondo antes de lanzarse al agua. Evita que nos ahoguemos en emociones. Marco Aurelio aconsejaba que cada respuesta debía pasar por un filtro. ¿Es verdadera? ¿Es necesaria? ¿Es bondadosa? Si no lo es, tal vez el silencio sea la mejor respuesta. En esas pausas se construye el autocontrol, y el autocontrol es la base de la libertad, porque quien no domina su lengua difícilmente dominará sus actos. El silencio, entonces, no es un vacío, es una herramienta de dominio propio. Séneca, con su estilo directo, recordaba que hablar solo tiene sentido cuando lo que decimos aporta algo valioso. ¿Cuántas veces hablamos solo por costumbre, para llenar el aire de palabras sin peso, para imponernos en una conversación que no lleva a nada? Cada palabra sin propósito es como una moneda gastada en vano. En cambio, quien sabe callar hasta tener algo de valor se convierte en alguien cuya voz importa.
porque cuando habla, los demás escuchan, conscientes de que no desperdiciará el momento con trivialidades. El silencio convierte cada palabra en un acto consciente. Hay que entender que callar no significa debilidad, significa madurez. El silencio del sabio no es indiferencia, es observación, no es apatía, es análisis. Es la capacidad de ver más allá de la provocación inmediata, de medir las consecuencias antes de responder. En el silencio se revela la fortaleza de carácter. Alguien puede insultarte, pero si eliges no reaccionar de inmediato, si das espacio a tu razón, no solo evitas la confrontación inútil, también demuestras que tu paz interior no depende de las palabras ajenas. Ese es el poder del silencio estoico, no reaccionar como marioneta de las emociones, sino responder como dueño de la propia mente. Vivir así requiere disciplina, práctica constante y, sobre todo, la decisión de no dejar que los demás tengan el control de nuestro ánimo. No es sencillo porque todo en la sociedad moderna nos empuja a opinar, a reaccionar, a exponer, pero precisamente por eso, quien elige el silencio en lugar del ruido destaca, impone respeto, conquista sin levantar la voz. El silencio, en manos de un sabio, se convierte en un arma de claridad y en un escudo contra la manipulación. Si quieres empezar a entrenar este poder, la próxima vez que alguien te provoque, no te precipites, guarda silencio, respira, escucha tu razón antes de tu emoción. Descubrirás que, en ese breve instante, la vida se vuelve más ligera y tú más fuerte. Hoy te invito a probarlo. Escribe en los comentarios la frase «El silencio me da poder» y comienza a ejercitar esa fortaleza invisible que distingue a los que saben hablar de los que saben callar. Lección 2. La calma como fortaleza interior. Cuando alguien intenta provocarte con palabras hirientes o gestos desafiantes, lo primero que esperan es verte reaccionar, que tu rostro se tense o que tu voz se eleve. Sin embargo, cuando tu respuesta es el silencio y la calma, la situación cambia por completo. No es debilidad, es fuerza contenida, dominio de uno mismo. La calma no significa ausencia de emociones, significa haber aprendido a gobernarlas. Para los estoicos, esta serenidad no era un lujo, sino una necesidad vital. El silencio corta la reacción impulsiva y abre un espacio donde la razón puede expresarse. Ante un insulto, ante una crítica, la tendencia es responder de inmediato, casi como un reflejo, pero ese reflejo es el que nos convierte en esclavos de las emociones. Callar unos segundos nos devuelve el poder. Epicteto enseñaba que lo que nos altera no son los hechos, sino el juicio que hacemos de ellos. El silencio interrumpe ese juicio automático, lo enfría, lo examina. No reaccionar enseguida es en sí mismo un acto de libertad. La serenidad es un poder que no necesita palabras. Una persona que conserva la calma en medio del conflicto proyecta una fuerza que intimida más que los gritos. Esa serenidad desconcierta a quien esperaba enfrentamiento porque el ego del otro se alimenta de la respuesta inmediata. Al no recibirla queda desarmado. Marco Aurelio, rodeado de guerras y conspiraciones, encontró en la calma su mayor escudo. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su serenidad hablaba por él. El que no se deja arrastrar por la cólera inspira más respeto que quien busca imponer autoridad con ruido. La calma entonces se convierte en un tipo de poder silencioso que sostiene y protege. Un camino práctico hacia esa serenidad está en la respiración. La mente y el cuerpo están entrelazados, y la respiración es el puente entre ambos. Cuando la ansiedad nos invade, el aire se vuelve corto y superficial. Cuando la ira aparece, contenemos la respiración como si estuviéramos listos para estallar. Pero si tomamos el control de ese ritmo, también calmamos el fuego interno. Respirar lento y profundo es como recordarle al cuerpo que nada urgente sucede, que la mente puede detenerse y recuperar el control. Aunque los estoicos no hablaran con términos científicos, practicaban ejercicios similares: detenerse, observar, respirar. El dominio de la respiración es un recordatorio constante de que la calma siempre está disponible si decidimos alcanzarla. Marco Aurelio también insistía en la importancia de observar los eventos sin alterarse. Este hábito mental era la base de su ecuanimidad. Si pierdes un objeto, el hecho simple es que ese objeto ya no está contigo, el drama lo añades tú. Si alguien te insulta, lo que ocurrió fue que unas palabras se pronunciaron. El dolor surge cuando decides convertir esas palabras en una amenaza.
Separar hechos de interpretaciones es lo que permite mantener la calma en medio de la tormenta. Al entrenarnos en esta observación, descubrimos que la mayoría de los problemas que parecen inmensos se reducen a dimensiones manejables. La calma es, en última instancia, un entrenamiento diario. No se construye en un solo día, sino en cada ocasión en que elegimos callar en lugar de estallar, en cada momento en que decidimos respirar en vez de reaccionar. Esa repetición convierte la calma en un hábito, y el hábito en una fortaleza. Cuando la serenidad se vuelve parte de nuestra naturaleza, los conflictos pierden su poder sobre nosotros, no porque dejen de existir, sino porque aprendemos a atravesarlos sin perder el equilibrio. Si quieres comenzar a fortalecer hoy mismo esa calma que se transforma en tu mayor poder, escribe en los comentarios la frase «La serenidad es mi escudo» y da el primer paso para que tu mente gobierne donde antes reinaban las emociones. Lección 3. El arte de escuchar. Hay una habilidad que parece sencilla pero que pocos dominan: escuchar de verdad. La mayoría de las personas no escucha para comprender, escucha solo para responder, esperando con impaciencia su turno de hablar. En lugar de abrir espacio a las palabras del otro, la mente se llena de réplicas, de argumentos preparados, de la necesidad de defenderse o de imponer su punto de vista. La filosofía estoica nos recuerda que el verdadero arte de escuchar no consiste en quedarse en silencio por cortesía, sino en prestar atención con el propósito de comprender. Escuchar sin interrumpir es un acto de disciplina porque obliga a dejar a un lado el ego, ese impulso de creer que ya sabemos todo lo que el otro dirá. Cuando practicamos la escucha para comprender, abrimos la puerta a una comunicación más auténtica. Detrás de cada palabra hay emociones, experiencias y heridas que muchas veces pasan desapercibidas porque estamos demasiado ocupados pensando en nuestra propia voz. El silencio en este contexto se convierte en un puente hacia la empatía. Cuando elegimos callar no lo hacemos por indiferencia, sino porque decidimos darle valor al otro. Ese silencio atento es un regalo que dice más que 1000 consejos. Estoy aquí, te escucho, me importa lo que dices. Epicteto enseñaba que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Ese recordatorio tan simple encierra una gran verdad. Quien escucha aprende, quien interrumpe se limita a repetir lo que ya sabe. Los estoicos entendían que la sabiduría no se construye solo leyendo libros o reflexionando en soledad, sino también escuchando con humildad las experiencias de los demás. La escucha activa es una disciplina de humildad. No se trata de asentir mecánicamente, sino de prestar atención real, de observar el lenguaje corporal, de notar las pausas y los silencios. Requiere apagar el ruido interno que nos hace juzgar, criticar o anticipar lo que diremos. Practicarla implica aceptar que el otro puede tener algo que enseñarnos, incluso si pensamos distinto, incluso si creemos que su experiencia es menor que la nuestra. Cada persona que cruza nuestro camino sabe algo que nosotros no sabemos. Cada historia contiene una lección oculta que solo se revela a quien sabe escuchar con paciencia. El orgullo nos hace creer que no necesitamos aprender de todos, pero la humildad nos recuerda que hasta el más pequeño puede tener algo valioso que compartir. Epicteto insistía en la importancia de aprender de todos, no solo de los sabios reconocidos. Decía que incluso un esclavo, un niño o alguien despreciado por la sociedad podía enseñarle algo, si él estaba dispuesto a escuchar sin prejuicios. La grandeza no está en hablar mucho, sino en saber aprender de lo que otros expresan. La vida nos pone constantemente frente a maestros disfrazados en situaciones y personas que, a primera vista, no parecen tener nada que aportarnos. Pero cuando escuchamos con verdadera apertura, descubrimos que incluso de un reproche podemos extraer una lección, incluso de una crítica injusta podemos obtener claridad sobre lo que somos. El arte de escuchar también transforma las relaciones. Cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia, se abre, confía. Un simple gesto de atención puede sanar heridas, construir puentes y evitar conflictos innecesarios. Muchas discusiones que se prolongan durante años no son más que la consecuencia de no habernos escuchado de verdad. Al practicar la escucha consciente, dejamos de reaccionar desde el ego y comenzamos a responder desde la comprensión. Escuchar no significa aceptar todo lo que se dice, significa respetar el valor de la palabra ajena, aunque luego decidamos no coincidir.
La calma que nace de escuchar es también una forma de disciplina estoica porque no busca ganar una discusión, sino ganar claridad. Quien escucha con paciencia se coloca en ventaja no para manipular, sino para actuar con mayor sabiduría. En el silencio de la escucha crece la empatía, y la empatía es una de las virtudes más poderosas, porque nos recuerda que todos compartimos las mismas luchas humanas. Si quieres empezar a cultivar esta fuerza invisible, la próxima vez que alguien te hable, no pienses en tu respuesta, piensa en comprender. Y hoy, como primer paso, escribe en los comentarios la frase «Elijo escuchar con humildad» para recordarte que la sabiduría comienza cuando callamos y prestamos verdadera atención. Lección 4. Callar para observar. Callar no siempre significa ausencia, muchas veces es presencia en su forma más poderosa. Cuando uno elige no hablar, la atención se redirige hacia lo que normalmente pasa desapercibido. El silencio afina la percepción de los detalles, un gesto, una mirada, un movimiento sutil que dice mucho más que una frase entera. Los estoicos comprendían que quien calla observa con mayor claridad y que en esa observación se encuentra el verdadero entendimiento del mundo y de los demás. Mientras las palabras tienden a distraer, el silencio abre los ojos hacia lo esencial. El que sabe callar descubre que la realidad está llena de matices invisibles para quienes se precipitan a hablar. Un tono de voz quebrado puede revelar cansancio o tristeza. Un cruce de brazos puede significar distancia. La manera en que alguien evita la mirada puede esconder más verdades que cualquier discurso preparado. Lo no dicho en muchas ocasiones es más revelador que lo expresado abiertamente. Las palabras pueden maquillarse, adornarse o manipularse, pero los silencios rara vez engañan. Observar esos huecos entre una frase y otra es descubrir la sinceridad de lo oculto. El dominio de la observación en las relaciones humanas es un arte que requiere paciencia y disciplina. Escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Es una forma de leer entre líneas que nos permite comprender las motivaciones profundas de los demás. Un líder que observa antes de actuar se gana el respeto de su entorno, porque demuestra control, porque transmite que no responde desde la prisa, sino desde la lucidez. Marco Aurelio recordaba que la mente debe entrenarse para mirar más allá de las apariencias, y esa mirada solo se agudiza cuando la prisa de hablar cede ante la calma de observar. En el silencio, uno aprende a leer lo invisible. También es cierto que callar no es únicamente una herramienta de análisis, es una forma de protección personal. Cuando revelamos demasiado, cuando exponemos cada detalle de nuestros pensamientos, nos volvemos predecibles, vulnerables. En cambio, quien guarda silencio selectivo conserva un aura de misterio que genera respeto. El que no lo dice todo obliga a los demás a preguntarse, a reflexionar, a interpretar. El misterio no es un truco de manipulación, es una forma de mantener la propia fuerza intacta, de no entregar todas las cartas al primer movimiento. Los estoicos sabían que no se trataba de esconder la verdad, sino de saber cuándo es sabio hablar y cuándo es más inteligente guardar silencio. La mente impulsiva cree que hablar mucho equivale a mostrar poder, pero en realidad, la fortaleza suele estar en la contención. Callar permite observar sin exponerse, analizar sin ser analizado. Es un escudo invisible que otorga ventaja en cualquier interacción. La sociedad moderna empuja a la exposición constante. Redes sociales, opiniones públicas, conversaciones interminables donde parece que callar es sinónimo de debilidad. Sin embargo, la historia demuestra que quienes han sabido observar en silencio han tomado decisiones más certeras que quienes reaccionan con palabras apresuradas. El silencio es un laboratorio donde las emociones se decantan y la claridad surge. Es ahí donde uno aprende a distinguir entre lo que merece respuesta y lo que simplemente puede dejarse pasar. No todas las provocaciones necesitan contestación, no todas las preguntas requieren ser respondidas. A veces el silencio, más que un vacío, es la respuesta más contundente. Callar para observar es un entrenamiento constante, porque nuestra mente busca llenar los vacíos con ruido. Pero cada vez que elegimos no hablar y enfocarnos en mirar, nuestra capacidad de comprender aumenta. Empezamos a notar patrones, a reconocer intenciones, a descifrar el carácter de las personas más allá de lo que aparentan. Esa claridad nos permite movernos con mayor seguridad en el terreno de las relaciones humanas.
El que domina el arte de observar desde el silencio no necesita imponerse, porque su sola calma revela fortaleza. No se trata de desconfiar de todos ni de vivir en constante análisis, sino de aprender a valorar la información que se revela cuando uno no interrumpe con sus propias palabras. El silencio bien utilizado no es vacío, es poder en reposo. Si quieres comenzar a entrenar este arte, prueba a callar un poco más en tu día a día, observa sin prisa y deja que los detalles hablen por sí mismos. Para sellar tu compromiso, escribe en los comentarios la frase «Mi silencio observa más de lo que parece» y descubre el poder que nace de escuchar lo que los demás no dicen. Lección 5. El silencio frente a la adversidad. Hay momentos en la vida en los que la adversidad llega en forma de palabras duras, provocaciones o ataques directos que buscan quebrar nuestra calma. La reacción instintiva suele ser defenderse, levantar la voz, responder con la misma intensidad. Pero los estoicos entendieron que el verdadero signo de superioridad no está en devolver el golpe, sino en mantener la serenidad. No responder al ataque es una forma de demostrar que el otro no tiene poder sobre nuestro ánimo, que no necesitamos caer en el mismo nivel para demostrar fortaleza. La calma se convierte en un escudo más resistente que cualquier palabra lanzada con furia. Quien guarda silencio frente a la adversidad proyecta un dominio interior que desconcierta al provocador. Este espera una reacción inmediata, un gesto de debilidad, un contraataque que alimente la confrontación. Pero cuando encuentra calma, cuando recibe indiferencia, se desarma. El silencio en esos instantes es una estrategia de poder, revela que no somos marionetas movidas por la provocación, sino dueños de nuestras emociones. Marco Aurelio decía que el insulto no daña al alma, solo las opiniones que emitimos sobre él. Al elegir el silencio, no negamos lo que sucede, simplemente decidimos que no merece robarnos la paz. Responder con hechos y no con discursos es otro principio que nace de esta actitud. En lugar de defendernos con palabras, los estoicos preferían demostrar con acciones quiénes eran realmente. Si alguien cuestionaba su valor, respondían con integridad. Si alguien dudaba de su fortaleza, lo demostraban con disciplina y coherencia. Los discursos se olvidan, los hechos permanecen. Cuando dejamos de gastar energía en justificar cada ataque y nos concentramos en vivir con virtud, el tiempo se convierte en nuestro mejor defensor. Los resultados hablan más alto que cualquier discusión. Séneca recordaba que quien vive rectamente no necesita explicaciones, porque la vida misma se convierte en la prueba más clara de su carácter. El respeto se gana no reaccionando como esperan los demás, sino manteniendo la calma cuando otros buscan quebrarnos. Una persona que no se altera ante la ofensa transmite un mensaje silencioso de poder. No puedes dominarme porque mi valor no depende de ti. Esa firmeza inspira confianza y admiración, incluso en quienes al principio buscaban atacarnos. El que no se quiebra ante la adversidad demuestra que su fuerza no está en el ruido, sino en el dominio propio. Esa actitud se convierte en un ejemplo para quienes lo observan, porque revela que la verdadera grandeza no necesita gritar para hacerse notar. El silencio frente a la adversidad no es resignación, es estrategia. Es elegir no alimentar la confrontación con más fuego, sino apagarla con la serenidad. Es comprender que cada ofensa es una invitación a perder el control y que aceptar esa invitación nos convierte en esclavos de las emociones. Pero rechazarla nos devuelve la libertad. Cada vez que decidimos callar y mantener la calma, entrenamos nuestra mente para ser más fuerte que las circunstancias. No significa aceptar abusos ni permitir injusticias, significa elegir la forma más sabia de responder. Hay momentos en los que la acción concreta, tranquila y firme vale mucho más que un discurso encendido. Una mirada serena, una decisión tomada con claridad, una conducta intachable pesan más que cualquier palabra lanzada en medio del enfado. Esa es la esencia del estoicismo, actuar desde la virtud y no desde la emoción pasajera. La adversidad pone a prueba nuestro carácter y el silencio consciente es una de las armas más poderosas para superarla. Cada insulto, cada provocación, cada intento de quebrar nuestra calma es una oportunidad para demostrar que no dependemos del ruido externo para sostenernos. Lo que define la fortaleza de una persona no es lo que dice cuando todo va bien, sino cómo actúa cuando todo parece en contra. Y en esos instantes, el silencio se convierte en un aliado fiel.
Si quieres empezar a practicar este poder, no lo dejes para mañana. La próxima vez que enfrentes una provocación, prueba a responder con calma y deja que tus actos hablen por ti. Y ahora, escribe en los comentarios la frase «Mi silencio vence a la adversidad» para recordarte que la serenidad es tu mayor victoria. Lección 6. La voz interior. Dentro de cada persona existe una voz que rara vez se escucha con claridad. Está sepultada bajo capas de ruido mental, opiniones externas, preocupaciones cotidianas y pensamientos repetitivos que corren como un río desbordado. Esa voz interior no grita, no exige, no impone, habla en susurros, en intuiciones sutiles, en sensaciones que se sienten más que se piensan. Diferenciar entre ese ruido mental y el pensamiento profundo es uno de los mayores desafíos de la vida moderna. El ruido mental es caótico, inmediato, reactivo, te dice que respondas sin pensar, que te preocupes por lo que otros piensan, que te compares constantemente. El pensamiento profundo, en cambio, es pausado, sereno, coherente con tus valores más profundos. Los estoicos comprendieron que sin silencio es imposible distinguirlos. El silencio es el medio que nos conecta con nuestra conciencia, un espacio donde la confusión se disipa y lo esencial emerge. Cuando nos rodeamos de ruido constante, palabras, notificaciones, estímulos, nuestra mente no tiene oportunidad de ordenar lo que realmente importa. Guardar silencio no es un acto de vacío, es un acto de limpieza interior. Es permitir que lo superfluo se calme para que la voz interior pueda salir a la superficie. Marco Aurelio pasaba largos momentos en soledad precisamente para cultivar esa conexión, anotando lo que encontraba en su interior como una brújula para orientarse en medio de la tormenta externa. La práctica de escribir es una extensión de esa voz interior. Poner en papel lo que pensamos es como sostener un espejo frente al alma. Lo que parecía un caos mental se organiza en frases, en ideas que adquieren forma. Escribir no es solo un ejercicio de memoria, es un acto de clarificación. Séneca recomendaba anotar los aprendizajes del día para revisar el propio progreso moral, porque al escribir se descubre lo que realmente sentimos frente a los hechos, más allá de lo que aparentamos ante los demás. Quien escribe sus pensamientos entrena la mente a diferenciar lo pasajero de lo verdadero. Las páginas se convierten en testigos silenciosos de nuestra evolución. Y cuando releemos lo que hemos escrito vemos con claridad cómo nuestra voz interior ha intentado guiarnos siempre, aunque a menudo la hayamos ignorado. Los estoicos buscaban consejo en sí mismos antes que en la multitud. Entendían que la mayoría se deja arrastrar por opiniones superficiales, por deseos ajenos, por la inercia de las masas. Consultar constantemente al exterior es como caminar en un bosque siguiendo a cada voz que grita desde los árboles. Acabas perdido. Epicteto advertía que no podemos esperar que otros nos den la dirección de nuestra vida, porque ellos mismos muchas veces no saben hacia dónde van. La sabiduría consiste en detenerse, escuchar dentro y decidir en función de lo que la razón dicta, no lo que la multitud aplaude. El valor de la voz interior es que nunca se contradice con lo que somos de verdad. Puede incomodarnos, porque muchas veces nos dice lo que no queremos escuchar, que debemos ser disciplinados, que debemos dejar ciertos hábitos, que debemos aceptar realidades dolorosas. Pero siempre es una voz honesta, no está contaminada por el deseo de aprobación. Y cuanto más la entrenamos, más confiable se vuelve. Escucharla requiere práctica, porque el ruido mental siempre busca imponerse. Pero cada vez que elegimos el silencio, cada vez que nos damos unos minutos sin distracciones, la voz interior se fortalece. No hay brújula más precisa que esa conciencia tranquila que nos recuerda lo que está en armonía con nuestra naturaleza y lo que no. La voz interior no necesita grandes escenarios ni discursos grandilocuentes, solo requiere atención. Si aprendes a distinguirla del ruido, vivirás con dirección, sin depender del vaivén de las opiniones externas. Cada decisión tendrá más claridad, cada paso más firmeza, porque cuando escuchas dentro ya no necesitas tantas confirmaciones afuera. Si deseas comenzar a cultivar esta conexión contigo mismo, regálate instantes de silencio y escribe lo que surja, aunque parezca caótico. Allí descubrirás lo que realmente piensas, no lo que creías pensar.
Y para sellar tu compromiso con este viaje hacia adentro, escribe en los comentarios la frase «Hoy escucho mi voz interior» y comienza a entrenar esa sabiduría silenciosa que siempre ha estado esperándote. Lección 7. La disciplina del autocontrol verbal. Hablar es fácil, pero dominar lo que decimos exige una disciplina que pocos practican. La mayoría de las personas se dejan llevar por el impulso del momento, hablan demasiado, responden sin pensar y terminan lamentando lo que salió de su boca. Los estoicos sabían que cada palabra tiene peso y que una lengua sin control puede convertirse en el peor enemigo de quien la usa. La disciplina del autocontrol verbal es un arte que consiste en hablar menos para equivocarse menos. Cuanto más decimos sin medir, más nos exponemos a contradicciones, malentendidos y arrepentimientos. En cambio, quien sabe callar hasta tener algo claro transmite sabiduría y dominio propio. No se trata de censurarse, sino de comprender que no todo lo que pensamos merece convertirse en palabras. El silencio funciona como filtro de las emociones. Cuando sentimos ira, tristeza o euforia, el impulso inmediato es soltar palabras cargadas de ese estado. Pero casi siempre esas frases se convierten en heridas difíciles de borrar. El silencio ofrece una pausa que purifica lo que sentimos antes de expresarlo. Guardar silencio unos segundos permite que la razón retome el control, que la emoción pierda fuerza y que la respuesta sea más justa. Séneca afirmaba que ninguna palabra se retracta con tanta facilidad como la que nunca se dijo. Lo que callamos en un momento de debilidad nos ahorra conflictos que podrían durar años. Aprender a morderse la lengua cuando el corazón arde es una forma de fortaleza, no de cobardía. El poder de medir cada palabra es una señal de grandeza. No se trata solo de decir menos, sino de decir mejor. Cada frase debe ser necesaria, clara y en lo posible útil. Marco Aurelio aconsejaba que antes de hablar uno debía preguntarse, ¿es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es beneficioso? Si la respuesta es no, entonces el silencio es más sabio. Una palabra justa en el momento adecuado puede inspirar, sanar o fortalecer. Una palabra impetuosa puede destruir una relación, dañar una reputación o cerrar una oportunidad para siempre. La lengua puede ser espada o bálsamo, y quien la domina tiene en sus manos un poder que trasciende lo visible. La prudencia se convierte así en la mejor aliada de la reputación. Quien habla con cautela inspira respeto, porque demuestra autocontrol. No se gana admiración gritando más fuerte, sino hablando con propósito. La prudencia no significa timidez ni miedo, significa saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo una palabra construye y cuándo es mejor que el silencio hable por sí mismo. En la vida diaria, las personas prudentes generan confianza. Se sabe que no hablarán por hablar, que no traicionarán secretos, que no reaccionarán con ligereza. Esa reputación vale más que cualquier talento, porque abre puertas y mantiene relaciones sólidas. En cambio, quienes no controlan lo que dicen se vuelven poco confiables, incluso si tienen buenas intenciones. El autocontrol verbal no es solo una virtud estoica, es una herramienta práctica para vivir en paz. Evita discusiones inútiles, reduce malentendidos, fortalece vínculos y protege de errores irreparables. Dominar la palabra es dominar una parte esencial de la vida. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, cada vez que decides hablar solo lo necesario, entrenas tu mente para ser dueña de sí misma. Y ese dominio no solo mejora tu reputación, también fortalece tu carácter. El silencio bien usado no es vacío, es estrategia. La palabra bien medida no es fría, es poderosa. Juntas, prudencia y autocontrol forman la base de una vida más sabia y respetada. Si quieres empezar a practicar esta disciplina, hazlo desde hoy. Observa tus conversaciones, pregúntate antes de hablar si lo que vas a decir realmente aporta, y si no lo hace, elige el silencio. Para recordarlo, escribe en los comentarios la frase «Mi palabra será medida y sabia», y comprométete a que tu voz refleje dominio, claridad y prudencia. Lección 8. La soledad creadora. La soledad no siempre es ausencia, puede ser una fuente inagotable de creación cuando se busca con intención. En un mundo que exige ruido constante, presencia continua y distracciones sin pausa, apartarse un momento se convierte en un acto de fortaleza. El silencio en ese contexto es alimento de la creatividad.
Cuando cesa la avalancha de estímulos, la mente empieza a conectar puntos que antes parecían dispersos. Los grandes pensadores, artistas y filósofos encontraron en la quietud el espacio donde sus ideas tomaban forma. El bullicio estimula lo superficial, pero el silencio abre paso a lo profundo. Las ideas más valiosas no suelen aparecer en medio de la agitación, sino en instantes de calma donde uno se permite escuchar lo que la mente lleva tiempo intentando decir. En la quietud las conexiones invisibles se revelan y las soluciones emergen sin esfuerzo. Los estoicos entendían que ese retiro voluntario no era aislamiento, sino un entrenamiento. Séneca escribía que a menudo se apartaba de la multitud para encontrarse consigo mismo y reflexionar sin distracciones. Esa práctica le otorgaba claridad, fuerza interior y una visión más amplia de la vida. Buscar la soledad como ejercicio de fortaleza es elegir enfrentarse a la incomodidad del silencio sin huir de ella. Porque en esa soledad se revelan verdades que el ruido oculta, miedos, deseos, recuerdos y aspiraciones que normalmente enterramos bajo la prisa diaria. No todos soportan estar solos, porque el silencio desnuda lo que realmente somos, pero aquel que lo abraza encuentra en él un campo fértil para crecer. La soledad creadora no es rechazo del mundo, es preparación para volver a él con mayor claridad y propósito. Quien se encuentra a sí mismo en la calma regresa con más fuerza a la vida compartida. El encuentro con uno mismo es la base de toda transformación. No se puede construir nada auténtico sin antes conocerse en profundidad. En la soledad voluntaria descubrimos lo que realmente pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Es un diálogo interior que no necesita testigos. Marco Aurelio, rodeado de responsabilidades como emperador, se refugiaba en sus meditaciones para ordenar su mente y recordar qué era lo esencial. No huía de sus deberes, los cumplía con más sabiduría gracias a ese espacio personal donde escuchaba su propia razón. La creatividad surge como chispa cuando el ruido se detiene. Escribir, pintar, componer o simplemente reflexionar son frutos de ese silencio creador. El mundo moderno ha confundido productividad con actividad constante, pero la verdadera creación necesita pausas. Así como la tierra necesita descanso para volver a dar frutos, la mente requiere espacios de calma para innovar. La soledad buscada es disciplina, no refugio. Es una forma de demostrar que nuestra fortaleza no depende de estímulos externos, sino de la riqueza interior que cultivamos. Quien es capaz de estar solo sin sentirse vacío, demuestra que su compañía le basta y que su mundo interior es fértil. No se trata de vivir aislado, sino de integrar momentos de retiro en la rutina diaria, instantes para detenerse, escuchar y crear. El silencio como alimento, la quietud como chispa y la soledad como cimiento nos recuerdan que lo más valioso de la vida se construye primero dentro de nosotros. Luego, cuando regresamos al ruido, llevamos algo nuevo que compartir, una idea, una visión, una claridad que no habríamos encontrado de otro modo. La soledad creadora es un acto de valentía en una sociedad que teme al silencio. Es decidir que no necesitamos estar rodeados todo el tiempo para sentirnos completos. Es comprender que las grandes transformaciones empiezan en la intimidad de uno mismo. Si quieres comenzar a experimentar este poder, regálate hoy unos minutos de soledad consciente sin distracciones y permite que el silencio te hable. Para sellar ese compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la frase «Mi soledad es semilla de creación» y empieza a descubrir el poder transformador que nace de estar contigo mismo. Lección 9. El silencio como estrategia de poder. El silencio puede parecer ausencia, pero en realidad es una de las formas más poderosas de presencia. Quien no se precipita a hablar proyecta un enigma que desconcierta a los demás. El que espera, el que mide, el que guarda sus palabras revela que no es esclavo de la prisa ni del impulso. Ese aire de misterio genera respeto, porque la mente humana tiende a valorar lo que no puede descifrar fácilmente. Hablar demasiado expone, desgasta y revela lo que quizá convendría reservar. Callar, en cambio, concentra la atención y convierte cada palabra futura en un acto de mayor peso. El que domina el silencio no se esconde, se eleva por encima de quienes confunden ruido con autoridad. Frente al caos, el silencio se convierte en un signo de dominio. Cuando todos gritan y uno guarda calma, la diferencia es evidente. La serenidad en medio del desorden impone más que cualquier discurso.
Quien permanece en silencio mientras los demás pierden el control transmite un mensaje claro: yo no me dejo arrastrar. Esa actitud no solo intimida, sino que desarma. Marco Aurelio insistía en que la grandeza de un hombre se mide en su capacidad de conservar la calma cuando todo a su alrededor se derrumba. Y esa calma se expresa más en lo que se calla que en lo que se dice. El silencio también es una herramienta de negociación. En un diálogo tenso, quien sabe guardar silencio obliga al otro a llenar el vacío, y en ese intento muchas veces revela más de lo que pretendía. El silencio da espacio a la reflexión, crea incertidumbre en el contrario y ofrece ventaja a quien lo practica. No interrumpir, no precipitarse, no reaccionar de inmediato es una forma de inclinar la balanza. En los momentos decisivos, un silencio bien colocado puede tener más impacto que un argumento elaborado. La mesura en la comunicación es, a su vez, la llave del respeto. Una persona que no habla por hablar, que mide lo que dice y elige con cuidado cada palabra, inspira confianza. La prudencia convierte la voz en un recurso valioso porque los demás aprenden que no será usada en vano. La reputación se fortalece cuando el silencio sostiene la credibilidad. Séneca recordaba que nunca nos arrepentimos de haber callado, pero sí de haber hablado demasiado. Quien se acostumbra a moderar su lengua evita conflictos innecesarios y protege su imagen ante los demás. El silencio como estrategia de poder no busca manipular, busca controlar lo único que está en nuestras manos, nuestra propia respuesta. No significa debilidad, significa inteligencia. Es comprender que el verdadero poder no está en la cantidad de palabras pronunciadas, sino en la capacidad de escogerlas con precisión. En un mundo dominado por el exceso de voces, el silencio se convierte en un diferenciador. Y quien lo domina, domina también la percepción que los demás tienen de él. La fuerza de una persona se mide tanto por lo que dice como por lo que decide no decir. Practicar el silencio consciente es entrenar la mente a no ceder al impulso, a no mostrar las cartas antes de tiempo, a no dejar que las emociones dicten la estrategia. Esa disciplina construye respeto, inspira confianza y sobre todo otorga una ventaja silenciosa que pocos logran comprender. Si quieres empezar a descubrir este poder oculto, guarda silencio en tu próxima conversación importante, observa lo que ocurre y toma nota del impacto. Para recordarlo, escribe en los comentarios la frase «Mi silencio es mi poder» y comienza a entrenar esa estrategia que transforma la calma en respeto y la mesura en autoridad. Lección 10. El silencio y la espiritualidad. Hay experiencias que no necesitan ruido ni discursos para sentirse en lo más profundo del ser. El silencio es una de ellas. Quien se sumerge en la quietud interior descubre que no está vacío, sino lleno de una presencia invisible que conecta con lo divino. No hace falta levantar la voz ni acumular fórmulas para acercarse a lo eterno. Basta con callar y dejar que la calma abra la puerta. Los estoicos entendían que el universo mismo era un templo abierto y que al contemplarlo en silencio podían percibir la grandeza de lo que trasciende lo humano. El silencio se convierte así en una oración sin palabras, un diálogo íntimo que no necesita intermediarios. Cuando la mente calla, el corazón habla y ese lenguaje no requiere explicaciones. Muchas veces buscamos lo sagrado en lugares lejanos o en rituales complejos, cuando en realidad siempre ha estado dentro de nosotros, esperando a que la mente dejara de hablar para poder manifestarse. La quietud es un altar en el que el alma descansa, y en ese descanso se encuentra con lo eterno. La contemplación estoica del universo también nace de ese silencio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sobre la grandeza del cosmos y la pequeñez del ser humano frente a su inmensidad. Para él, callar era la manera de contemplar sin distorsión, de observar el orden natural de las cosas y reconocerse parte de ese todo. La calma nos permite ver con más claridad que el universo no está hecho para servirnos, sino que nosotros estamos llamados a vivir en armonía con él. En ese reconocimiento surge la humildad, aceptar que no somos el centro, sino una parte de algo mayor. El silencio nos enseña a renunciar al ego, a dejar de creernos imprescindibles y a valorar lo pequeño como expresión de lo grande. Cada estrella, cada brisa, cada instante de vida revela algo de lo divino cuando se observa desde la calma. La espiritualidad verdadera no siempre necesita palabras sino presencia.
Al callar dejamos de querer controlar lo que sentimos y simplemente nos abrimos a experimentarlo. Esa apertura es lo que los estoicos practicaban al aceptar la naturaleza tal como es, un reflejo de lo divino en movimiento. El silencio entonces no es ausencia sino plenitud. Es un recordatorio de que la vida no se entiende solo con pensamientos, sino con la capacidad de permanecer en paz en medio del misterio. Practicar el silencio espiritual no implica huir del mundo, sino aprender a encontrar a lo divino en medio de lo cotidiano. Un momento de quietud en la mañana, una pausa consciente antes de hablar, un instante bajo el cielo nocturno mirando las estrellas, todo se convierte en oración si sabemos detenernos. La humildad que nace de esta práctica nos enseña a vivir con gratitud, porque entendemos que lo que somos y lo que tenemos es parte de un todo mayor. El silencio nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas, basta con estar en armonía con lo eterno. Quien aprende a callar con sentido descubre que no está solo, que su silencio lo conecta con algo más vasto que su propia vida. Ese es el valor espiritual de la quietud, transformar lo ordinario en sagrado. Si deseas dar un primer paso en este camino, busca un momento de silencio consciente hoy mismo, sin música, sin palabras, sin distracciones, y permite que la calma hable en tu interior. Para sellar tu decisión, escribe en los comentarios la frase «En el silencio encuentro lo divino» y comienza a cultivar esa espiritualidad que se manifiesta cuando todo lo demás calla. Lección 11. Silencio y resiliencia. La resiliencia no nace de la prisa ni del ruido, sino de la capacidad de permanecer en calma cuando todo alrededor parece derrumbarse. El silencio se convierte en un refugio donde la mente descansa y el corazón se recompone. Resistir no siempre significa luchar con fuerza visible, muchas veces significa esperar en quietud, observar sin quebrarse y elegir no dejarse arrastrar por la tormenta. La resistencia que se forja en la calma es la más duradera, porque no depende de la reacción inmediata, sino de la disciplina interior de mantener la serenidad. Los estoicos entendían que el silencio es también una forma de resistencia. Callar frente al dolor no es ignorarlo, es transformarlo. Cuando elegimos no reaccionar con quejas ni alimentar el sufrimiento con palabras vacías, evitamos que el dolor se convierta en resentimiento. El silencio corta el ciclo de la rumiación, esa repetición interminable que amplifica la herida. Al callar, el dolor encuentra espacio para ser procesado en lugar de ser magnificado. Epicteto afirmaba que no son los hechos los que nos lastiman, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y guardar silencio ante la adversidad es la manera de evitar que esa interpretación se convierta en veneno. La paciencia es otro fruto de callar lo innecesario. Quien no se precipita a hablar ni a reaccionar aprende a esperar. La paciencia no es pasividad, es acción contenida. Es la certeza de que no todo merece respuesta inmediata, de que cada cosa tiene su tiempo y de que precipitarse solo multiplica los errores. El silencio entrena la paciencia porque nos obliga a convivir con el vacío momentáneo, con la incomodidad de no tener todas las respuestas. Y en ese espacio se fortalece la capacidad de esperar sin desesperar, de avanzar sin necesidad de ruido. En esa misma línea, el crecimiento personal surge de la adversidad observada en silencio. Cada obstáculo trae consigo una enseñanza, pero solo se revela a quien está dispuesto a mirar con calma. El ruido de la queja y de la reacción impulsiva ciega, pero el silencio abre los ojos a lo que el dolor quiere mostrar. Marco Aurelio practicaba este ejercicio constantemente, observar lo que parecía injusto y transformarlo en una oportunidad para entrenar la virtud. La resiliencia es exactamente eso, la capacidad de convertir la herida en sabiduría, y el silencio es la herramienta que permite esa transformación. El silencio y la resiliencia se entrelazan en una misma disciplina, la de no dejar que las circunstancias externas dicten el estado interior. En la calma se construye una fortaleza invisible que resiste más que cualquier muro levantado con gritos o quejas. Callar lo innecesario es proteger la mente del desgaste y del veneno de la negatividad. La resiliencia no niega el dolor, lo abraza en silencio y lo transforma en fuerza. Cada vez que decides callar ante una provocación, esperar en medio de la dificultad o no alimentar el resentimiento con palabras amargas, estás entrenando esa virtud silenciosa que convierte la adversidad en maestro.
No es fácil, porque todo dentro empuja a reaccionar, a expresarse, a soltar la carga en palabras. Pero cada vez que eliges el silencio consciente, tu capacidad de resistencia crece. Y con el tiempo descubres que lo que antes te habría quebrado ahora apenas logra mover tu calma. La resiliencia no se mide en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez sin perder la serenidad. El silencio es el terreno fértil donde esa fuerza se cultiva. Si quieres dar un paso hacia esta práctica estoica, empieza hoy mismo. Guarda silencio frente a aquello que no merece tu energía y permite que tu calma se convierta en tu mayor defensa. Para reafirmarlo, escribe en los comentarios la frase «Mi silencio es mi fortaleza resiliente» y comienza a transformar la adversidad en crecimiento interior. Lección 12. Encontrar tu verdadera voz. Encontrar tu verdadera voz no significa hablar más fuerte que los demás, sino aprender a reconocer qué merece ser dicho y qué debe permanecer en silencio. En un mundo saturado de opiniones, la autenticidad no se mide por la cantidad de palabras, sino por la claridad y la coherencia de lo que se expresa. El silencio es el primer paso de ese proceso, porque al callar nos despojamos de la necesidad de agradar y comenzamos a escuchar lo que realmente pensamos y sentimos. Solo en esa quietud se revela la voz que no imita, la que no depende de la aprobación externa, la que nace de la convicción interior. Hablar con firmeza solo cuando es necesario es la forma más elevada de comunicación. No se trata de llenarlo todo con comentarios apresurados, sino de elegir con cuidado los momentos en los que nuestras palabras pueden marcar la diferencia. La voz que se usa en exceso pierde valor, pero la que se reserva hasta el instante justo adquiere un peso incomparable. Marco Aurelio aconsejaba que nuestras palabras fueran tan precisas como nuestras acciones, y que hablar sin necesidad era un desperdicio de energía. La firmeza no está en hablar siempre, sino en saber cuándo el silencio vale más que la voz y cuándo la voz puede iluminar donde el silencio ya cumplió su función. La voz serena se convierte en reflejo de dominio propio. Quien habla sin alterar el tono, sin dejarse arrastrar por la ira o la ansiedad, demuestra que ha conquistado lo más difícil, gobernarse a sí mismo. Esa serenidad impacta más que cualquier grito, porque no busca imponerse, sino transmitir claridad. La calma en la voz revela que las emociones no dictan el discurso, que la mente está al mando y que la convicción es más fuerte que la necesidad de convencer. Los estoicos entendían que la serenidad era una forma de autoridad silenciosa y que la voz controlada era la manifestación exterior de una disciplina interior bien entrenada. Convertirse en ejemplo al vivir con coherencia entre silencio y palabra es el reto más grande, porque no se trata solo de controlar lo que decimos, sino de alinear cada palabra con lo que hacemos. El que guarda silencio cuando no es necesario hablar y elige palabras firmes cuando la situación lo requiere, demuestra coherencia. Esa coherencia se vuelve ejemplo, porque inspira a los demás a hablar menos y a vivir más. La verdadera voz no se busca para convencer al mundo, sino para estar en paz con uno mismo. Cuando lo que decimos y lo que hacemos coinciden, la voz se convierte en un eco de la integridad. Encontrar tu verdadera voz requiere paciencia, porque primero hay que aprender a callar. El silencio te enseña a distinguir lo que piensas de lo que repites por costumbre. Te obliga a escuchar tus dudas, tus certezas y tus miedos sin máscaras. Una vez reconocida, esa voz ya no necesita gritar para hacerse oír, porque transmite autenticidad. Y la autenticidad siempre encuentra su camino. No es el volumen lo que convence, sino la verdad que hay detrás de cada palabra. La voz auténtica es serena porque no compite, firme porque no duda y coherente porque no se contradice con los actos. Esa es la voz que deja huella, la que no se desgasta con lo superficial y permanece en lo esencial. Si deseas comenzar a descubrir la tuya, busca momentos de silencio y escribe lo que en verdad sientes sin adornos ni máscaras. Allí empieza la autenticidad y poco a poco se convertirá en palabra firme y serena. Para recordarlo, deja en los comentarios la frase «Mi voz auténtica nace del silencio» y comprométete a construir una vida en la que cada palabra refleje tu verdad más profunda. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios «Hoy abrazo el poder del silencio». Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú.
Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.